Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Inaplicación con efectos generales y particulares en materia de barreras burocráticas. Mi nombre es Ciro Apaza Cámara y soy coordinador de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca que el público adquiera los conocimientos para identificar qué es una barrera burocrática, así como dar a conocer todo lo relacionado con los efectos generales y particulares en esta materia. Para tal fin, el día de hoy tenemos la presencia del señor José Somocurcio Rivera, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Derecho Administrativo y Análisis de Impacto Regulatorio y Calidad de Políticas Públicas por la misma Casa de Estudios. Además, es egresado del Máster en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona. Él cuenta con amplia experiencia en Derecho Administrativo y Tributario y actualmente se desempeña como especialista 2 de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi. Antes de dejarlos con nuestro ponente, les expreso, a nombre de la Escuela Nacional del Indecopi, nuestra gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, José. Muchas gracias, Ciro, por la presentación y muy buenas tardes a todos los oyentes y personas que nos escuchan a través de este canal que nos permite poder hacer próximo a ustedes estos conceptos tan importantes en temas de barreras burocráticas. Voy a proyectar la presentación preparada para el tema del día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a tratar una temática muy importante, que es la inaplicación con efectos generales y particulares en materia de barreras burocráticas. Antes de comenzar, comentarles que esta videoconferencia es una actividad académica y los comentarios de hoy reflejan mi punto de vista personal como expositor y no necesariamente reflejan la opinión del Indecopi. Hecha esta salvedad, comencemos entonces con los temas que vamos a ver el día de hoy. El índice de esta exposición se divide en 3 partes. Una primera sección en la que voy a explicar, a manera de refrescar algunos conceptos y de alguna manera también comentarles algunos conceptos para los que no estén familiarizados necesariamente con los temas de barreras burocráticas. El primer tema que voy a tratar es qué es y qué no es una barrera burocrática. Esto es sumamente importante porque muchas veces nosotros tenemos alguna idea de lo que puede implicar una barrera burocrática o tenemos una idea un poco más coloquial de lo que podría ser una barrera burocrática. Sin embargo, vamos a ver que hay una definición técnico-legal de qué es una barrera burocrática para efectos de que el Indecopi pueda conocer determinadas medidas como barreras burocráticas. En la segunda sección voy a entrar ya propiamente en la materia del tema de hoy, que es la inaplicación con efectos generales y particulares en barreras burocráticas. Aquí vamos a partir ya de la definición de barrera burocrática y vamos a ver en qué casos el Indecopi, al momento de pronunciarse respecto de una medida que es denunciada ante él ante esta entidad como barrera burocrática, va a disponer esta inaplicación, es decir, este mandato, esta orden a la entidad que impone la barrera, de no aplicarla. Vamos a ver en qué casos ese mandato va a tener efectos generales y en qué casos ese mandato va a tener más bien efectos particulares. Y vamos a ver qué cosas se entiende por efecto general y efecto particular. Y finalmente, en la tercera y última sección, vamos a desarrollar alguna casuística, algunos casos que hemos visto en la comisión, en los órganos competentes en temas de barreras burocráticas en Indecopi, que nos van a poder permitir afianzar los conceptos que se van a explicar en las 2 primeras secciones de esta ponencia. Bien, comencemos entonces con el primer tema,
Cabe indicar antes de comenzar que me encuentro completamente llano a poder recibir las consultas que ustedes quieran hacer o quieran formular a lo largo de esta presentación. Para efectos de la misma, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes pueden formular preguntas en la caja de comentarios y digamos que terminada una sección, voy a darme el tiempo para leer alguna de las consultas que quieran formular y poder solventar, ¿no? Y de ahí a continuar con la siguiente sección. Entonces, explicada ya esta metodología, comencemos con la primera sección, que tiene que ver con qué es una barrera y qué no es una barrera burocrática. Bien, para entender qué es una barrera burocrática, como ya les había adelantado, tenemos que necesariamente poner nuestra atención en una norma, que es el Decreto Legislativo 1256, también conocida como la Ley Antibarreras. Esta es una norma de fines del 2016 que regula todo lo que tiene que ver con barreras burocráticas, desde su definición, las competencias que tienen los órganos del INDECOPI en esta materia. Hay una primera instancia que es la comisión, una segunda instancia que es la sala. Está regulado el procedimiento de barreras burocráticas, cuáles son los requisitos para interponer una denuncia, cuál es la evaluación que realizan estos órganos competentes en esta materia, etcétera. Todo lo que tiene que ver con barreras burocráticas está en esta norma. Así que es sumamente importante comentarles eso y que de acuerdo con esta norma hay una definición de qué es barrera burocrática para efectos del INDECOPI, que el INDECOPI puede eventualmente entrar a conocer algún caso, ¿no? alguna denuncia que se le pueda ser planteada en esta materia. Lo primero, entonces, en cuanto a la definición de barrera burocrática, es que de acuerdo a esta ley antibarreras, las barreras burocráticas van a tener siempre una forma, van a tomar algún tipo de forma. Hay una tipología de barrera burocrática. Y esta tipología se clasifica en lo siguiente. Las barreras pueden tomar la forma de requisitos, pueden tomar la forma de exigencias, pueden tomar la forma de cobros, limitaciones o prohibiciones. Cuando estamos, por ejemplo, ante barreras del tipo requisito, cuando nos exigen ciertas entidades de la administración la presentación de documentos, ¿no? Documentos físicos, por ejemplo, copias de documentos nacional de identidad, juegos de expedientes, nos piden para realizar algún trámite o para ejercer alguna actividad, nos piden presentar estos documentos, estos papeles, ¿no? Lo que muchas veces nosotros entendemos como un papeleo, ya me empapelaron para poder presentar poder tramitar mi solicitud, mi licencia, mi autorización. Entonces, en esos casos estamos ante barreras del tipo requisitos. Ahora bien, las barreras también pueden tomar la forma de exigencias. Las barreras pueden ser exigencias cuando, por ejemplo, no te piden la presentación de un requisito, pero sí cumplir con determinada condición para poder desarrollar mi actividad. Por ejemplo, si yo quiero poner, imaginemos un colegio o un centro educativo, educación de servicios, prestación de servicios básicos de educación, voy a necesitar tal vez que mi local cumpla con ciertos parámetros, ¿no? Ciertas dimensiones, que hayan ciertas cuestiones de seguridad propios del local para que pueda funcionar. Entonces, en esos casos no se trata de la presentación física de documentos, pero sí del cumplimiento de ciertas condiciones, ciertas exigencias que me formula la entidad para que yo pueda eventualmente desarrollar legalmente esta actividad. Ahora bien, las barreras también pueden tomar la forma de cobros. Por ejemplo, pensemos en el caso de las tasas, ¿no? Los derechos de trámite. Cuando nosotros queremos tramitar algún permiso o hacemos algún trámite administrativo, siempre, por lo general, a menos que sea un procedimiento gratuito, nosotros tenemos que pagar una tasa, ¿no? Una tasa administrativa por derecho de la tramitación de la solicitud que estoy formulando ante la entidad. Ese es un tipo de barrera burocrática, ¿no? El cobro. Ahora bien, las barreras también pueden ser limitaciones. Por ejemplo, pensemos en los casos en los que se limita el ejercicio de determinada actividad a partir de cierta hora, por ejemplo, la venta de bebidas no alcohólicas. Por lo general, las municipalidades les ponen tope horario, ¿no? Hasta a partir de cierta hora se puede ejercer la actividad, a partir de otra hora ya no. Hay una limitación al ejercicio de una actividad económica. También los casos en los que, por ejemplo, la autoridad nos pide renovar los permisos que nos otorga previamente, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, estamos ante licencias que después tenemos que renovar, ¿no? Que caducan y tenemos que renovar para poder seguir ejerciendo nuestra actividad? Entonces, esas limitaciones también constituyen
o serían barreras burocráticas, ¿no? Y las barreras finalmente también pueden tomar la forma de prohibiciones. Por ejemplo, cuando de plano una entidad nos prohíbe desarrollar una actividad. En esos casos hay una prohibición total, ¿no?, de poder realizar determinada actividad y estamos claramente ante un tipo de barrera burocrática también, en este caso la prohibición. Sin embargo, no es suficiente que las barreras burocráticas tomen esta forma, sino que para poder calzar dentro de la definición técnica de barrera burocrática de acuerdo con esta ley antibarreras, estas barreras, esta tipología de medida de barrera burocrática, tiene que estar dirigida también a condicionar, restringir u obstaculizar dos aspectos: o bien el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, que en simple vendría a ser la afectación al desarrollo de una actividad económica, como los ejemplos que les he venido dando, y por otro lado también podría ser la afectación a la tramitación de algún procedimiento administrativo que está sujeto a norma de simplificación administrativa. En este caso, por ejemplo, pensemos cuando nos exigen copias de DNI o la entidad nos pide información, presentar información con la que la propia entidad ya cuenta para un trámite administrativo que no necesariamente comporta el ejercicio de una actividad económica, pero es un trámite, por ejemplo, un duplicado de DNI, y nos piden requisitos que no están alineados con las normas de simplificación, esas también son barreras burocráticas. Bien, entonces, eso en cuanto a esta primera parte de la definición de qué es una barrera burocrática. Continuando con esta definición, es sumamente importante comentar que las barreras burocráticas, por definición también, son impuestas siempre por entidades del Estado. De ahí su nombre, ¿no? Burocracia. Son barreras burocráticas en la medida que son impuestas por entidades del Estado, porque estas entidades ejercen de alguna manera una autoridad frente a la ciudadanía, a los ciudadanos, a los emprendedores, a los que quieren desarrollar una actividad, ponen coto al desarrollo de estas actividades o también al desarrollo de ciertos trámites administrativos. Entonces, siempre son impuestas por entidades del Estado. A toda esta actuación de estas entidades se le conoce como función administrativa. Cierto es, y es preciso hacer la acotación en este momento, que existen algunos casos en los que algunas entidades particulares de naturaleza privada van a poder imponer también barreras burocráticas. Pero esto es, digamos, que una excepción. Y esto es en la medida que estas entidades privadas ejerzan una función administrativa delegada por el Estado. Por ponerles un ejemplo muy simple, simplemente para dar un ejemplo de estas excepciones, ¿no? Los casos de los colegios, por ejemplo, o las universidades privadas. En las universidades, por ejemplo, particulares, al momento de otorgar grados y títulos, lo hacen a nombre de la nación. Entonces ahí actúan como una autoridad estatal. Entonces, lo que entiende el INDECOPI en estos casos es que ejercen una función administrativa delegada, porque actúan como una autoridad a nombre de la nación. Y en estos casos particulares podrían estar en la tramitación de estos procedimientos de grados y títulos imponiendo barreras burocráticas. Pero en definitiva, la idea con la que quiero que se queden es que las barreras burocráticas son impuestas por entidades del Estado. Ahora bien, estas barreras burocráticas no están sueltas. Ya hemos definido que una barrera es la tipología de medidas que les he explicado: cobro, exigencia, requisito, afectan el desarrollo de una actividad económica o un trámite administrativo, son impuestas por el Estado, pero no están sueltas, no están al aire, sino que siempre están contenidas en algún tipo de actuación de esta entidad del Estado. Y justamente digamos, ese lugar donde están contenidas, justamente son los medios que, digamos, de evidencia o de prueba que van a hacer que el INDECOPI pueda reconocer e identificar, en efecto, esta entidad ha impuesto determinada barrera burocrática, ¿no? ¿Y cuáles son estos medios? Nosotros, digamos que en una jerga legal le llamamos la materialización de la barrera, que lo que en simple quiere decir es dónde está contenida la barrera burocrática. Y la barrera burocrática puede estar contenida en tres tipos de actividad de las entidades del Estado. Primero, pueden estar contenidas en actos administrativos. Los actos administrativos son todas aquellas comunicaciones, declaraciones que las entidades hacen específicamente a un individuo, a un ciudadano, a un emprendedor, a un agente económico, a un administrado. Por ejemplo, si yo solicito un permiso para desarrollar una actividad, pido, por ejemplo, tramito una licencia de funcionamiento ante la municipalidad para desarrollar alguna actividad económica,
y me deniegan la licencia o me aceptan la licencia también y me notifican mediante un acto administrativo donde, dirigiéndose específicamente a mí, me otorgan ese derecho o me deniegan ese derecho. Ese es un acto administrativo, porque el efecto de esa comunicación de la entidad pública solamente va a recaer en mí, en nadie más. Entonces, un acto administrativo es aquella comunicación que tiene un efecto directo y exclusivo en un administrado o un agente económico. Por otro lado, pueden haber barreras también en disposiciones administrativas. Las disposiciones administrativas son disposiciones o normas de carácter general que emiten las entidades del Estado. En estos casos, por ejemplo, proponer un ejemplo, podríamos mencionar el caso de siguiendo el ejemplo de las municipalidades como entidad del Estado, podemos mencionar las ordenanzas municipales o los decretos de alcaldía, que más bien contienen disposiciones que son de alcance general, no están dirigidas a un vecino, a un ciudadano en específico, sino a todas las personas dentro de la jurisdicción de esa municipalidad. Caso también, por ejemplo, de los reglamentos, los decretos supremos, los reglamentos nacionales, ¿no? Cuyo alcance incluso es mayor, ¿no? Es dirigido a toda la población del territorio nacional. Estamos entonces ante normas que tienen un alcance general y que recaen sobre un número indeterminado de sujetos, a diferencia de los actos administrativos. Y finalmente, las barreras burocráticas pueden estar también contenidas en actuaciones materiales. Las actuaciones materiales, por definición de la ley antibarreras, son todas aquellas formas de manifestación de las entidades del Estado que no son actos administrativos, tampoco disposiciones administrativas, pero que pueden contener barreras. Por ejemplo, pensemos en el caso de las páginas web de las entidades, ¿no? Un ministerio o una municipalidad tiene una página web donde uno entra, por ejemplo, yo quiero averiguar cómo hacer algún trámite o sacar algún permiso, alguna licencia, entro a la página web y me doy cuenta que hay un comunicado donde me enumeran una serie de requisitos para cumplir con esa actividad, para tramitar mi permiso. Estos requisitos no están en un acto administrativo, ciertamente, dirigido a mí, tampoco están en una norma, sino están en una actuación material. El mismo caso, por ejemplo, me dirijo a la municipalidad, le pregunto a la señorita de administración cuál es el trámite necesario para abrir una bodega y me da un folleto, ¿no? Un físico donde me dice, esta es la lista de requisitos que tienes que cumplir y esta es la tasa que tienes que pagar. Entonces, esa es una actuación material también, porque no es un acto administrativo ni una norma de alcance general, sin embargo, es un tipo de comunicación que refrenda la autoridad y que me la impone a mí y con la cual yo tendría pues que cumplir, ¿no? Para desarrollar esta actividad. Entonces, estas actuaciones materiales también podrían estar imponiendo barreras burocráticas en ese sentido. Bien, habiendo definido entonces qué es una barrera burocrática para efectos de la ley antibarreras, es importante en este punto, a propósito de dos casos que les voy a comentar de manera muy breve, eh, algunas medidas que no se encuentran previstas dentro de la definición de la ley antibarreras. Estos dos casos me van a permitir poder explicar, a propósito de casos reales que han sido presentados ante la comisión, en qué supuestos no estamos ante barreras burocráticas. Vamos a ver estos ejemplos. Fíjense, el primero de ellos tiene que ver con una medida que fue denunciada ante la comisión y fue declarada improcedente. ¿Por qué? Porque lo que se denunció como barrera burocrática, en este caso, fue el hecho de que una entidad, en este caso una municipalidad, haya emitido una norma por presuntamente carecer competencias para haberla emitido. En este caso, nótese que no se denunció una medida que calce dentro de esta tipología, ¿no? De ser un requisito, una exigencia, un cobro, una limitación, una prohibición, sino que lo que se cuestionó como barrera burocrática fue en sí mismo el hecho de que esta entidad haya emitido una norma. Entonces, en ese caso, se determinó que esta medida, tal como estaba denunciada, no constituía una barrera burocrática justamente por no poder encajar dentro de esta categoría de barrera que les comento. Bien, existe otro supuesto también. En este caso, en este segundo caso,
se denunció una medida que era una prohibición. En este caso era, por ejemplo, les comento, era un denunciante que denunciaba, se dedicaba a la prestación de servicios educativos y denunciaba que la municipalidad había declarado un espacio vehicular como zona rígida y le imponía en ese sentido la prohibición de estacionar el vehículo. Y esto le afectaba porque alegaba no podía estacionar su vehículo ahí, no podía dirigirse a su centro de labores y poder prestar esa actividad, ¿no? Oportunamente. En este caso, la medida fue declarada improcedente, no por el hecho de no calzar dentro de una categoría específica de barrera, porque ciertamente había una prohibición, que era la prohibición de que esta persona pueda estacionar su vehículo, sino porque más bien en este caso la medida no estaba destinada a regular una actividad económica. Recordemos que, por definición, las barreras burocráticas están destinadas o dirigidas a afectar una actividad económica o la tramitación de un procedimiento administrativo. En este caso, luego de una evaluación, se determinó que esta medida no tenía esta finalidad, ciertamente no afecta tampoco la tramitación de un procedimiento administrativo, y que en este caso más bien la declaración de zonas rígidas tiene por finalidad la regulación de espacios en la vía pública. Y no se determinaba cómo, por ejemplo, al ser un espacio público, esa prohibición podía afectar el desarrollo de la actividad económica. Si fuera un espacio, por ejemplo, privado, destinado para esta persona exclusivamente, de pronto podría haber algún tipo de afectación, pero en este caso no era el caso. Y este caso justamente que les comento tiene también que ver mucho con un caso que también ha visto la comisión antes, donde se denunció los límites de velocidad. Se cuestionaba, por ejemplo, como barrera burocrática, que las ciertas autoridades imponían límites de velocidad en determinados tramos, en determinadas vías públicas para el tránsito. Sin embargo, en ese caso, tampoco podíamos evidenciar cómo esta medida, si bien era una limitación, podría ser una limitación, podría, digamos que, afectar el ejercicio de una actividad económica, puesto que su finalidad era más bien la de regular la seguridad vial, ¿no? Entonces, lo que quiero que puedan apreciar con estos ejemplos son, digamos, en qué casos, por ejemplo, o cómo nosotros evaluamos esta definición de la ley antibarreras al momento de determinar cuándo estamos ante una medida que en efecto calza con esta definición legal de la norma. Bien. Ahora bien, es importante comentar en este punto, y para ir concluyendo con esta primera sección que tiene que ver con el tema de definición de barrera burocrática, que la ley antibarreras también establece, así como establece una definición de qué se entiende por barrera burocrática, también establece una lista de supuestos que están excluidos de la definición de barrera burocrática. Es decir, la propia ley establece qué supuestos específicos no son barrera burocrática. Y uno de esos son justamente aquellas exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones establecidas a través de leyes, así como también aquellas exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones contenidos en contratos suscritos por una entidad. Bien, en estos casos, la ley antibarreras excluye la posibilidad de conocer como barrera burocrática aquellas medidas contenidas en leyes. ¿Por qué? Porque, como les había comentado, las barreras burocráticas son siempre impuestas en el marco de la función administrativa de las entidades. Esta función, este tipo de actuación que les comentaba, ¿no? Los medios de materialización donde las barreras pueden estar contenidas, ¿no? Actos administrativos, reglamentos, actuaciones materiales. Pero en el caso de las leyes estamos hablando de algo que nosotros los abogados conocemos como función legislativa. En este caso no hay un ejercicio de la función administrativa, sino más bien legislativa. Entonces, aquellas barreras contenidas en leyes no van a ser, o medidas contenidas en leyes, mejor dicho, no van a ser barreras burocráticas de acuerdo con la definición de la ley antibarreras. Igual pasa en el caso de las medidas contenidas en contratos suscritos por una entidad. En este caso, las entidades cuando contratan lo hacen como un particular más, no lo hacen bajo el ejercicio de su rol de autoridad. Entonces, estos contratos, por ejemplo, la compra de bienes, la contratación de servicios, no pueden haber barreras burocráticas. En algunos casos, les comento, nos han cuestionado como barrera burocrática
requisitos, por ejemplo, contenidos en bases de contratación, ¿no? En algunos procesos, por ejemplo, de selección, algunas barreras. Sin embargo, de plano, esas no son barreras burocráticas que pueda conocer el INDECOPI por calzar dentro de este supuesto que la ley le excluye como barrera burocrática. Otros supuestos son el cobro de arbitrios a personas naturales sin actividad económica. Una vez más, las barreras burocráticas deben de tener este cariz, ¿no? de afectar una actividad económica. En este caso, no se aprecia esta afectación, entonces la ley también lo excluye de la definición de barrera burocrática. La imposición de sanciones también es otro supuesto excluido de la definición de barrera burocrática. En este caso, tampoco estamos ante un ejercicio propiamente de, digamos, una función administrativa, sino que más bien la entidad está ejerciendo una potestad sancionadora. Entonces, no es tampoco un supuesto que pueda ser conocido por el INDECOPI. Cierto es que muchas veces, a través de la imposición de sanciones, estas sanciones justamente se imponen porque los particulares han incumplido previamente con algo, ¿no? Y ese incumplimiento puede deberse muchas veces al incumplimiento de un requisito o de una exigencia. En esos casos, esos requisitos, esas exigencias, sí podrían ser eventualmente una barrera burocrática, pero la sanción en sí misma no puede ser un supuesto de barrera burocrática. En ese sentido, hemos tenido casos también donde nos han cuestionado sanciones, por ejemplo, multas, y estas obviamente no son barreras burocráticas por exclusión expresa de la definición de barrera de acuerdo con la ley. Otro supuesto que la ley también excluye de la definición de barrera burocrática son las omisiones, inacciones o cualquier inactividad de la administración pública, salvo que su actuación sea indispensable para el ejercicio de las actividades económicas o para la ejecución de un procedimiento administrativo y no exista una solución alternativa por medio del régimen de silencios administrativos u otros. Este supuesto ha sido un poco variado hace poco por una modificación de la ley antibarreras, pero básicamente la lógica para excluir como barrera burocrática las omisiones o cualquier tipo de inacción o inactividad de la administración pública es que por lo general en estos casos ya existe un remedio que te da la norma, que te dan las leyes, que es justamente el régimen de silencios administrativos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nosotros hemos desarrollado o hemos formulado un trámite, se han pasado muchísimo más del tiempo para responder, ¿no? Y eso obviamente nos genera un perjuicio. En esos casos, como muchos de ustedes sabrán, existe ya un remedio en la ley que establece que estos procedimientos, frente a no obtener una respuesta oportuna por parte de las entidades, pueden estar sujetos a un silencio administrativo y positivo, que quiere decir que se entiende que lo que yo solicité a la entidad me lo aprobó con su silencio. O también en algunos casos un silencio negativo, que se entiende que lo que yo solicité ante la ausencia de pronunciamiento de la entidad me ha sido denegado, ¿no? Entonces, como ya existen estos remedios, en principio, estas omisiones no pueden ser barreras burocráticas, pero la salvedad justamente está en que no existan justamente estos remedios, ¿no? Una solución alternativa para poder resolver estas omisiones. Solamente por excepción, en esos casos, sí van a poder ser evaluadas, ¿no? Tenemos también el caso de las controversias contencioso-tributarias, como un supuesto que no es barrera por definición expresa de la ley antibarreras. Igual es el caso del cobro de aranceles e impuestos. En estos casos estamos pues ante materias que ciertamente son de competencia de otras entidades. Hay otras entidades que ven los temas que tienen que ver con aranceles, ¿no? Con impuestos. Tenemos la administración tributaria también que se encarga de ver estos temas, ¿no? Entonces, no es competencia de los órganos de materia de barreras burocráticas del INDECOPI atender estos supuestos y conocerlos como barreras burocráticas. La declaración de nulidad, para ir terminando, tampoco es un supuesto tampoco es un supuesto de barrera burocrática. La declaración de nulidad es un acto administrativo por motivos de debido procedimiento. Bien, entonces, nótese cómo entender lo contrario, por ejemplo, que el INDECOPI pueda eventualmente conocer como barrera burocrática todas las nulidades que impongan las entidades, implicaría pues que el INDECOPI se vuelva a través de sus órganos de barreras burocráticas un organismo que pueda supervisar la actuación de todas las entidades de la administración. Entonces,
Esto tampoco es un supuesto que está contemplado como barrera burocrática por la ley, ¿no? De hecho, es un supuesto que está excluido de la definición de barrera burocrática. Otro supuesto que está excluido de la ley son las tarifas o contraprestaciones por servicios prestados ajenos al ejercicio de la función administrativa. Una vez más, estamos hablando de una potestad ajena al ejercicio de una función administrativa. Entonces, como ya hemos visto, en el caso de, por ejemplo, leyes o de contratos, en estos casos las entidades no están ejerciendo su rol de autoridad, ¿no? Entonces, no hay una función administrativa de la que hablar y, por lo tanto, estos supuestos tampoco constituyen barreras burocráticas. Finalmente, algo bastante técnico, que también recoge la ley antibarreras, las medidas fito y zoosanitarias tampoco son barreras burocráticas por ser, digamos que, una materia muy específica de competencia de otra entidad, como es el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que tiene competencias para ver estos temas. Bien, entonces, hasta este punto, la definición de qué es una barrera burocrática, qué no es una barrera burocrática, es un tema un poco técnico, pero creo que con los ejemplos, y voy a fijar si hay algunas preguntas que pueda resolver, creo que sea más o menos, se puede haber clarificado, ¿no? Bien, aquí tenemos una pregunta que antes de pasar a la siguiente lámina quisiera contestar, que dice lo siguiente: en el caso de una denuncia de dictamen de una norma sin tener la competencia, ¿no es una barrera burocrática por ser una infracción administrativa general y así no calzar con la definición de barrera burocrática? ¿O no es, o no es tampoco una infracción administrativa general? Bien, claro, justo como les había comentado, había un caso en el que se denunció concretamente el hecho de que una entidad no tenga competencias. Bien, ese caso no es una barrera burocrática. Cuestionar la falta de competencias de una entidad en sí mismo, que digamos el hecho de haber aprobado una norma, digamos que cuestionar la facultad normativa de una entidad bajo el entendido de que no posee competencias, no es un supuesto de barrera burocrática. Lo que sí puede ser materia o podría ser constituir una barrera burocrática son precisamente aquellas medidas, exigencias, por ejemplo, requisitos, cobros que veíamos, que pueden ser impuestas o pueden estar contenidas dentro de esta norma que aprueba esta entidad. Bien, y en este caso determinar si esa barrera es, digamos, ilegal o es una barrera legal, ya va a depender del análisis que efectúe la comisión. Pero en este punto, y eso es algo sumamente importante que me gustaría aclarar en este momento, nosotros no estamos todavía entrando a, digamos que, evaluar si una barrera burocrática es una buena barrera burocrática o una mala barrera burocrática. Simplemente estamos hablando de la definición de barrera burocrática de acuerdo con la ley antibarreras. Pero las barreras burocráticas que el INDECOPI elimina a través de pronunciamientos, es decir, eh, barreras burocráticas que el INDECOPI dispone a la entidad que no sean aplicables a los denunciantes o a la colectividad, ya vamos a ver esos supuestos, son solamente aquellas barreras burocráticas que son malas. ¿Y cuáles son las barreras burocráticas malas? Aquellas barreras burocráticas precisamente ilegales o carentes de razonabilidad, es decir, irracionales, ¿no? Que no están justificadas o que son desproporcionadas. Entonces, claro, y las sanciones, lógicamente, como les había comentado, tampoco son un supuesto de barrera burocrática, ¿no? Tenemos una pregunta más que nos llega al chat y tiene que ver con lo siguiente. Nos mencionan los descuentos por planilla autorizadas a los sectores trabajadores del sector salud a favor de cooperativas de ahorro para pagar sus préstamos. Nos preguntan si estas medidas pueden constituir barreras burocráticas y tiene que ver con convenios de cooperativas, ¿no? Bien, justo como les decía, todas las medidas que están contenidas en convenios o en contratos, por ejemplo, que son, digamos, acuerdos que celebran las entidades muchas veces, que pueden tener un contenido diverso, ciertamente, en distintas materias, como por ejemplo estos temas que nos comentan, no son barreras burocráticas
toda vez que en esos casos las entidades no ejercen función administrativa. Cuando las entidades contratan o celebran algún tipo de acuerdo, lo hacen como si fueran un particular más, en el marco de contratar algún servicio o contratar, digamos, o ejecutar alguna obra, ¿no? Entonces, en esos casos, el contenido de estos contratos, de estos acuerdos, no pueden contener barreras, en tanto, digamos, están excluidos de la definición de barrera burocrática justamente por eso, por no haber el ejercicio de una función administrativa. Y para concluir entonces y cerrar con esta idea, entonces comentarles que no toda barrera burocrática entonces va a ser necesariamente mala. Ese es entonces un punto muy importante que me gustaría que quede claro. Hasta este punto nosotros hemos únicamente definido qué es una barrera burocrática y qué no es una barrera burocrática. Es decir, cuando sea una barrera burocrática, el INDECOPI lo va a poder evaluar, pero no necesariamente producto de esa evaluación va a determinar que es una barrera burocrática mala. De hecho, muchas veces el INDECOPI, luego de la evaluación que realiza, determina que es una buena barrera burocrática. Entonces, no toda barrera burocrática es mala. ¿Cuándo una barrera burocrática va a ser mala? Cuando sea ilegal, cuando sea carente de razonabilidad. Vamos a ver. De manera muy breve, voy a definir cuándo una barrera burocrática es ilegal. Cuando el INDECOPI conoce una barrera burocrática, es decir, le presentan una denuncia, por ejemplo, y evalúa una determinada medida denunciada como barrera burocrática, lo primero que hace entonces es ver si esta calza dentro de la definición de barrera burocrática. Digamos que calza con la definición, con toda la definición que hemos explicado en las láminas anteriores. Entonces recién procede a hacer una evaluación de fondo de esta medida. Y en este caso va a evaluar si la medida es ilegal. El primer análisis que efectúa es un análisis de legalidad. En este caso, recién en este punto, evalúa primero ciertos pasos. Primero, evalúa si la entidad que impone la medida cuenta con las competencias para imponer la barrera burocrática. A esto se llama análisis de fondo. Por ejemplo, denuncian que una entidad impuso determinados requisitos para un trámite administrativo. Imaginemos que, no sé, por poner un ejemplo que sea bastante gráfico, imaginemos que una entidad del sector transporte establezca una norma donde regula ciertos requisitos para ejercer la actividad económica de farmacias, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, vemos que son requisitos, que son impuestos por una entidad de la administración pública, que están afectando una actividad económica, y entonces calza con la definición de barrera, ciertamente. Entonces, entrando ya al análisis de fondo, que es el de legalidad, vemos que de pronto esta entidad, por ser del sector transporte, en las normas que le dan competencia, que la crean y que les dan, rigen sus actividades, no tienen esta facultad de poder establecer requisitos en esta otra materia que no tiene que ver con su ámbito de competencia. Entonces, ese requisito podría ser una barrera burocrática ilegal por contravenir, digamos, la competencia de fondo. Es lo que nosotros entendemos como una ilegalidad de fondo. Pero la barrera burocrática también puede ser ilegal por la forma. Esto ocurre, por ejemplo, cuando, pese a que la entidad tiene las competencias para imponer la barrera, no cumple con la formalidad que la ley exige para aprobar la barrera. Como ya hemos visto, estas barreras no están sueltas, ¿no? Están siempre contenidas en determinado tipo de actuación de las entidades de la administración. Y, por ejemplo, en el caso, pensemos en el caso, por ejemplo, de procedimientos de una municipalidad. Hay una norma que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, y en general cualquier entidad, ¿no? Que establece que los procedimientos y los requisitos se crean por la norma de mayor jerarquía. En el caso de las municipalidades, por ejemplo, sabemos que las normas de mayor jerarquía son las ordenanzas municipales. Entonces, imaginemos que una municipalidad tiene competencias para imponer determinados requisitos, pero o para aprobar determinados procedimientos administrativos en los temas de su competencia, pero lo hace mediante una norma que no es ordenanza, ¿no? Entonces, incumple con esta regla de la formalidad y por lo tanto esa barrera también sería ilegal, pero por una ilegalidad de forma, no de fondo, pero sí de forma. Y también las barreras pueden ser ilegales cuando son incompatibles con otras disposiciones, ¿no?
Por ejemplo, pensemos en el caso de una entidad que impone barreras, que tiene competencias para imponer ciertos requisitos, lo hace mediante la formalidad que la ley exige, pero al momento de aprobar esos requisitos, estos contravienen otra norma, ¿no? Por ejemplo, hay normas en materia de simplificación administrativa. Hay normas que establecen, por ejemplo, que las entidades no pueden exigirte determinados requisitos porque son, digamos, requisitos que pueden obtenerlas ellas mismas o porque son trámites, por ejemplo, información que ellos con las que ya cuentan o porque el administrador ya realizó ese trámite ante ellas y ellas ya cuentan con la información, entonces no la pueden volver a trasladar en el marco de otro procedimiento. Entonces, en muchos casos, estas entidades tienen competencias, aprueban estos requisitos o estas exigencias mediante la forma prevista, pero al momento de exigirlas están yendo en contra de otra disposición, ¿no? Por ejemplo, disposiciones en temas de simplificación. Y en ese caso también estamos ante una ilegalidad. Una ilegalidad por incompatibilidad con otra disposición o norma legal. Finalmente, las barreras burocráticas, si bien pueden ser ilegales, también pueden ser carentes de razonabilidad. Es decir, pueden ser barreras o medidas arbitrarias o desproporcionadas. Lo que hace la comisión cuando evalúa justamente denuncias en materia de barreras burocráticas es, en primer lugar, efectuar un filtro de legalidad, un análisis de legalidad. Y en la medida que la barrera supere ese análisis de legalidad, es decir, se determine que no es una barrera ilegal, por lo general evalúa la razonabilidad, ¿no? Entonces, la razonabilidad tiene que ver con que se traten de barreras que tengan una justificación, es decir, que la entidad identifica un problema a solucionar con la barrera burocrática que se exige, y también estas barreras, a pesar de ser son justificadas y también, digamos, son barreras que la entidad, al momento de aprobarlas o imponerlas, ha evaluado cuáles son los pros y los contras de imponerla, ¿no? Porque muchas veces podemos estar ante barreras que pueden solucionar determinada o tutelar determinado interés público, por ejemplo, seguridad, salud, pero que sin embargo terminan siendo o constituyendo en una carga mucho más pesada para el administrado que lo que están justamente tratando de solucionar. Entonces, en ese caso podemos estar ante barreras que no son proporcionadas porque podrían existir otras medidas que los administrados puedan seguir o que la administración pueda tomar para que digamos, justamente cautelar ese interés que buscan justamente proteger con la medida, ¿no? Con la barrera. Entonces, las barreras burocráticas malas, y es lo que en resumen la idea que quiero que quede clara en este momento, es solamente aquellas barreras que son declaradas ilegales o son declaradas carentes de razonabilidad por el INDECOPI en el marco de un procedimiento. Bien, hasta aquí entonces con la primera sección. Tenía que ver básicamente con la definición de barrera burocrática, qué es barrera y qué no es barrera. Bien, voy a verificar. Veo que por el momento no hay más preguntas en el chat. Vamos a continuar entonces con la sección número 2 y si hay nuevas preguntas vamos a responderlas también al término de esta sección. Bien, en este punto entonces de la videoconferencia vamos a tratar ya propiamente el tema central, ¿no? Habiendo ya refrescado un poco el concepto de barrera burocrática, vamos a hablar en este punto sobre la inaplicación con efectos generales y particulares en barreras burocráticas. Como ya les había comentado, el INDECOPI, los órganos competentes de barreras burocráticas del INDECOPI, cuando conocen una denuncia, por ejemplo, en materia de barreras burocráticas, hacen todo este análisis que le comentaba, ¿no? Ver primero si es algo procedente, es decir, si realmente lo que se denuncia calza con la definición de barrera, y si es que calza, luego efectuar ya un análisis de legalidad o de razonabilidad, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué pasa cuando concluye con este análisis? Digamos que concluye que determina que la barrera es ilegal o determina que la barrera es irracional. En estos casos, emite un pronunciamiento que contiene una orden o un mandato dirigido a la entidad pública que impone la barrera.
Y esta orden no es otra más que decirle a la entidad denunciada que no puede aplicar ya esa barrera que ha sido declarada ilegal o ha sido declarada carente de resolutividad. Vamos a ver entonces, justamente, porque a eso nos referimos con inaplicación, nos referimos a esos pronunciamientos del INDECOPI, vamos a ver en qué casos esa inaplicación o esos pronunciamientos van a tener efectos generales y van a tener efectos particulares. Primero vamos a tratar de explicar qué significa esto de los efectos generales. Esta es una herramienta, en realidad, que se incorpora con, digamos, es una de las incorporaciones más importantes que se da a las competencias de la Comisión de Barreras Burocráticas, de COPI, a través del decreto legislativo C56, que es esta ley antibarreras que les comento que rige todo lo que tiene que ver con barreras burocráticas. Se conoce como el mandato de inaplicación con efectos generales. A partir de la entrada en vigor de esta ley antibarreras, el mandato de inaplicación es justamente esta orden que les comento de previa evaluación de fondo de una barrera, decirle a la entidad, no la exijas, no exijas esta barrera porque es ilegal o porque es irracional. Ese mandato de inaplicación puede generar efectos no solamente en el caso concreto de los denunciantes, sino sobre todos los agentes económicos del mercado o administrados que se vean afectados por la aplicación de dicha barrera burocrática. Este es el efecto multiplicador del pronunciamiento del INDECOPI. Les explico en simple. ¿Qué quiere decir? Que antes de esta ley antibarreras, cuando uno presentaba una denuncia ante los órganos competentes en barreras burocráticas del INDECOPI, los pronunciamientos, cuando se declaraba que en efecto esa medida denunciada era ilegal o era carente de razonabilidad, únicamente contenían mandatos de no aplicar la barrera, es decir, mandatos de inaplicación a la entidad pública que aplicaba la barrera, para que no se le exija al denunciante. Es decir, por ejemplo, si yo cuestionaba que una municipalidad, a través de determinados, una ordenanza, por ejemplo, me imponía un requisito ilegal y yo denunciaba ese requisito y el INDECOPI lo evaluaba, veía que en efecto era una barrera burocrática, calza con la definición, entra a evaluar la legalidad y determina que es un requisito ilegal. Imaginemos que la municipalidad no tenía competencias, requisito ilegal de fondo. Ese pronunciamiento de ilegalidad contenía una orden dirigida a la municipalidad de no exigirme ese requisito, pero únicamente a mí, porque yo era el que había denunciado. Sin embargo, a otro comercio, que bien podría estar a mi costado, se lo seguían exigiendo. ¿Por qué? Porque él no denunció, él no era parte denunciante en el procedimiento de eliminación. No obstante, estaba en una ordenanza que tenía, como les he comentado, tiene efectos, ¿no? Que no solamente aplican a, digamos, que a una persona, sino a un número indeterminado. Entonces, eso era antes de la modificación. El efecto era únicamente particular. Sin embargo, con esta modificación, vamos a ver que bajo ciertos supuestos, y ya vamos a comentar en breve cuáles son esos supuestos, el efecto de los pronunciamientos que tiene el INDECOPI en materia de barreras burocráticas puede tener efecto general, puede ser multiplicador. En ciertos casos, declarar una barrera ilegal o declarar, vamos a ver, una barrera carente de razonabilidad puede implicar que el INDECOPI, al momento de hacerlo, le exija a la entidad denunciada, vencida en el procedimiento, que no exige esa barrera burocrática, no únicamente a quien fuera el denunciante de esa barrera, sino a toda la colectividad o a un número indeterminado de personas que pueden estar en la misma situación y afectarse eventualmente con esta imposición, con esta barrera. En eso consiste la inaplicación con efectos generales. ¿Y en qué casos opera la inaplicación con efecto general? Vamos a ver. La barrera burocrática, para que el INDECOPI emita un pronunciamiento y un mandato de inaplicación con efecto general, la barrera burocrática tiene que ser declarada ilegal en el marco de un procedimiento de parte o un procedimiento de oficio. Aquí también explicarles de manera breve que existen dos formas en las cuales se puede iniciar un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Tenemos el procedimiento de parte, que es a través del cual se inicia, digamos, con la presentación de una denuncia, formal de parte, por cualquier persona o empresa puede presentar una denuncia.
ante la comisión, mediante el pago de la tasa y el cumplimiento de los requisitos para la presentación de las denuncias de parte. Digamos que es un procedimiento administrativo que se sigue ante el INDECOPI. Pero también, muchas veces, el INDECOPI también, la comisión, Secretaría Técnica, determinan iniciar procedimientos de oficio. Entonces, el procedimiento de oficio, en estos procedimientos de oficio, no hay un denunciante externo, sino que es, digamos, que la propia entidad, el propio INDECOPI, quien denuncia una barrera burocrática. Y estos procedimientos de oficio se pueden originar a través, muchas veces, de que el INDECOPI conoce determinado hecho noticioso, o también, por ejemplo, de la presentación de ciertas denuncias anónimas por parte de cualquier persona natural, persona jurídica, que presenta alguna denuncia anónima en la que comunica al INDECOPI la existencia de determinadas medidas, ¿no? Entonces, en esos casos, muchas veces lo que hace el INDECOPI es evaluarlas, y si considera que existen suficientes elementos o indicios de que puede ser una barrera en efecto ilegal o irracional, puede iniciar de oficio, a mérito propio, un procedimiento. Entonces, una barrera burocrática, materia de un pronunciamiento, un mandato de inaplicación con efecto general, debe ser una barrera ilegal, ya sea en el marco de un procedimiento de parte como de oficio. Y también tiene que cumplir con este otro supuesto, que es que esté materializada en una disposición administrativa. Como ya habíamos visto, las barreras burocráticas pueden estar contenidas o materializadas en distintas formas de actuación de las entidades de la administración. Pueden ser en actos administrativos, disposiciones administrativas y actuaciones materiales. Pero para que sea, digamos, una barrera burocrática que, que, que al momento de determinarse como ilegal no sea aplicada a ningún, digamos, tenga estos efectos generales, no puede ser aplicada no solo al denunciante, sino a otros afectados potencialmente con la barrera, tiene que ser una barrera contenida en una disposición administrativa. Y esto tiene sentido porque imaginemos que la barrera está contenida en un acto administrativo. Como habíamos visto, un acto administrativo era más bien una comunicación específica dirigida a una persona en particular. Entonces, la afectación ahí de la barrera es particularmente a un sujeto, a un individuo. En cambio, las barreras que están contenidas en disposiciones administrativas, por estar contenidas justamente en estas normas de alcance general, se aplican a una colectividad. Entonces, en este caso, la afectación de la barrera es generalizada. Por lo tanto, el pronunciamiento del INDECOPI al momento de declararlo ilegal también va a ser generalizado. No únicamente el mandato va a recaer en no exigir la barrera a quien denuncia, sino también a todos aquellos que pueden ser potencialmente afectados con la barrera, ¿no? Que estén en la misma situación del denunciante. ¿Y cuándo surte efectos este mandato de inaplicación con efecto general? De acuerdo con la ley antibarreras, surte efectos a partir del día siguiente de la publicación de un extracto de la resolución en el Diario Oficial Peruano. Es decir, si el día de hoy, por ejemplo, se declara como ilegal una barrera contenida en una disposición administrativa, y en los siguientes días, digamos que de acá a unos 3 días, se publica el extracto de esa resolución en el Diario Oficial Peruano, a partir del cuarto día, a partir del día siguiente de la publicación de este extracto, las entidades ya no pueden exigir esta barrera, no únicamente a quien fuera denunciante, sino a todo aquel que se veía afectado con la imposición de esta medida, ¿no? Sobre la cual recae la medida contenida en esta disposición. Y una pregunta: ¿qué pasa con las barreras declaradas carentes de razonabilidad? Esta pregunta es sumamente pertinente porque hace muy poco se ha modificado la ley antibarreras. Y antes de esta modificación, el pronunciamiento o la inaplicación con efectos generales únicamente recaía respecto de barreras burocráticas declaradas ilegales contenidas en disposiciones administrativas. Sin embargo, a partir de esta modificación hecha por la ley 31755, existe un supuesto en el que el INDECOPI, al declarar una barrera burocrática como irracional, carente de razonabilidad, también va a poder, digamos que, disponer su inaplicación con efecto general. Y este supuesto es cuando se trate de barreras materializadas en disposiciones administrativas
pero que han sido declaradas como irracionales en el marco de procedimientos de oficio. Recordemos que, como les comentaba, existen dos tipos de procedimientos, ¿no? De parte y de oficio, que es cuando el procedimiento se inicia por el propio Indecopi, a mérito del propio Indecopi, sin la necesidad de un denunciante formal, ¿no? Externo. En estos casos, las barreras declaradas carentes de razonabilidad en el marco de estos procedimientos materializadas en disposiciones van a tener también este pronunciamiento, este mandato de inaplicación también va a tener efectos generales. Bien, este caso, les comento muy brevemente, es el primer caso con, digamos, que en el que el Indecopi declaró que una medida denunciada ante sus órganos competentes en la materia era una barrera burocrática ilegal y se declaró con efecto general. Ese primer caso es importante, fue el primer caso declarado como donde se emitió un mandato de inaplicación con efecto general. En el caso de la Municipalidad de La Perla, exigía a todas las personas que brinden atención al público o que manipulen alimentos cuenten con un carnet de sanidad, ¿no? Como condición para realizar estas actividades de manipulación de alimentos. Y era una medida contenida en una ordenanza, la ordenanza 3/2004. Entonces, notemos que se trata pues de una condición, de una barrera del tipo exigencia contenida en una disposición administrativa, ¿no? Con alcance general, que es una ordenanza. En este caso, el Indecopi declaró que esta barrera era ilegal, luego del análisis efectuado, toda vez que contravenía el artículo 13 de la Ley General de Salud, que establece que ninguna autoridad pública podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud, carnet sanitario, carnet de salud o documento similar como condición para el ejercicio de actividades profesionales de producción, comercio o afines, ¿no? Entonces, nótese que en este caso vamos digamos que podemos ver los elementos que estábamos comentando, ¿no? En primer lugar, se trata de una barrera burocrática, calza dentro de la definición, está contenida en una disposición administrativa y en el marco del análisis ya de fondo que efectuó el Indecopi, se determina que es una barrera ilegal, no porque no tenga competencias la municipalidad ni porque haya incumplido alguna formalidad, sino por incompatibilidad, ¿no? El tercer tipo de ilegalidad que les comentaba, incompatibilidad con otra ley, en este caso la Ley General de Salud. Finalmente, entonces, es una barrera declarada ilegal, contenida en una disposición administrativa, por lo tanto, el pronunciamiento o el mandato de inaplicación que emite el Indecopi es con efectos generales. De manera que la Municipalidad de La Perla, a partir de ese momento, ya no podía exigir ese carnet de sanidad, pero no únicamente a quien lo hubiera denunciado, ¿no? Sino a ningún otro vecino del distrito de La Perla que también podría de pronto querer desarrollar este tipo de actividad, este giro económico, y que podría haberse afectado, ¿no? Si en caso le quieren imponer esta medida. Bien, entonces, ese es precisamente el efecto general. Y en este caso, simplemente para concluir, comentarles que este caso fue un caso de bastante éxito porque finalmente la municipalidad emitió una ordenanza a través de la cual derogó esta exigencia, ¿no? En base al pronunciamiento del Indecopi. Bien, este caso simplemente es para ilustrarles, ponernos en un supuesto que de todas maneras quería comentarles, que tiene que ver con esta inaplicación con efecto general. Ustedes podrían preguntarse qué pasa en aquellos casos en los que, por ejemplo, el Indecopi ya declaró que una barrera es ilegal con efecto general, por poner un ejemplo, y de pronto la entidad me la sigue imponiendo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo actúo yo como administrado o como emprendedor que yo sé que el Indecopi, tal vez no para mi caso, pero sí para el caso de otra persona, declaró con efecto general una barrera burocrática? Y sin embargo, veo que la entidad a esa otra persona no se le impone, pero a mí sí. Bien, en ese caso, el remedio sería, digamos, la presentación de una denuncia por incumplimiento de mandato. O sea, la entidad está incumpliendo con el mandato de no aplicar de manera generalizada esa medida, no únicamente al denunciante, sino a todos los que puedan verse afectados potencialmente con esa barrera. En este caso, por ejemplo, se declaró la improcedencia de una denuncia a través de la cual se cuestionó diversas exigencias relacionadas con lo que debe contar un centro de inspección técnica vehicular, contenidas en una resolución directoral del Ministerio de Transporte.
El motivo de la improcedencia se debió a que la denunciante no tenía algo que nosotros en jerga legal llamamos el interés para obrar, toda vez que esta medida ya contaba con un pronunciamiento favorable sobre dicha materia en el marco de una resolución emitida por la segunda instancia en materia de barreras burocráticas del INDECOPI, a través de la cual ya se había declarado la ilegalidad de estas medidas cuestionadas con efectos generales. Entonces, en este caso, podemos ver que el INDECOPI no podía volver a conocer o no podía volver a evaluar esta medida denunciada, porque esta ya había sido materia de un pronunciamiento con efecto general. ¿Qué es lo que corresponde entonces o correspondía a la denunciante en este caso? No pretender que se vuelva a emitir o evaluar esto, sino simplemente denunciar en caso le estén exigiendo esa barrera que ya fue declarada con efecto general y legal, denunciar que la entidad estaba incumpliendo con ese mandato de no aplicar de manera general la barrera y en ese sentido denunciar este incumplimiento ante el INDECOPI, ¿no? Para que éste pueda tomar las acciones correspondientes. Bien, la inaplicación con efectos particulares. Simplemente para terminar de cerrar la idea, a manera contraparte de la inaplicación con efecto general, la inaplicación con efectos particulares. Ya más o menos podemos tener una idea de que cuando ocurren este tipo de mandatos o cuando el INDECOPI declara como una barrera como ilegal o carente de razonabilidad con efectos particulares. El efecto particular no es otro más que el pronunciamiento de los órganos competentes en barreras del INDECOPI que declara que la medida es ilegal o es carente de razonabilidad únicamente para el caso específico del denunciante. En este caso, el mandato de no aplicar la medida dirigido a la entidad no va a ser un mandato generalizado. Es decir, la entidad que es vencida en el marco de un procedimiento de eliminación de barreras no va a poder exigir la barrera únicamente para el caso del denunciante, pero sí podría eventualmente todavía, digamos, o sea, mejor dicho, no necesariamente tendría que esa medida no exigirla para otras personas o terceras personas, sino que exclusivamente para el caso del denunciante no la va a poder exigir. Veamos un caso. Un denunciante cuestionó la presentación del requisito contrato de servicio con el concesionario para la obtención de la acreditación de disponibilidad hídrica superficial del río Santa con fines energéticos, materializada en diversos actos administrativos emitidos por la Autoridad Nacional del Agua. En este caso, era un requisito, lógicamente, para poder desarrollar una actividad, ¿no? Una actividad energética. Y la entidad administrativa era la Autoridad Nacional del Agua. Ahora, este requisito estaba contenido, a diferencia del caso anterior, en un acto administrativo emitido por la entidad. Recordemos que el acto administrativo, a diferencia de la ordenanza, como vimos en el caso pasado, es una comunicación de la entidad que va dirigida específicamente para la persona que en este caso es la que quiere obtener esta acreditación, este permiso para poder desarrollar la actividad energética. Entonces, no va dirigida a nadie más, va dirigida solamente a esa persona. Por lo tanto, el INDECOPI, cuando declara ilegal esta medida, toda vez observa que este requisito vulnera una norma de simplificación, que en el caso que les comento, vulneraba una norma de simplificación porque no era un requisito que haya seguido una formalidad de haber sido aprobado por una norma sustantiva o estar compendiado en el texto único de procedimientos, en el TUPE de las entidades. En este caso, este requisito únicamente era exigido a esta persona. ¿Por qué? Porque su medio de materialización era un acto administrativo. Entonces, cuando se determina la ilegalidad del mismo, el mandato de inaplicación, es decir, de no exigir el requisito que le da el INDECOPI a la Autoridad Nacional del Agua en este caso, va a recaer exclusivamente sobre el denunciante, porque era el único que se afectaba con el requisito. Es distinto al caso de las ordenanzas o los reglamentos, por ejemplo, ¿no? Donde estas barreras afectan de manera indeterminada a una colectividad. En este caso solamente afectaban al denunciante, por lo tanto la barrera burocrática, como podemos ver en el recuadro naranja, la barrera burocrática materializada en un acto administrativo dirigido específicamente a una persona en particular, que es declarada ilegal o irracional, únicamente va a tener efectos sobre
o va a tener un mandato de inaplicación o va a merecer un pronunciamiento del INDECOPI únicamente con efectos particulares. Es decir, no se va a poder exigir exclusivamente al denunciante. Bien, eso es entonces en cuanto a este tipo de pronunciamientos, ¿no? Con efectos generales, con efectos particulares. Bien. Bien, en este punto, sin perjuicio de la posibilidad de que planteen más preguntas sobre estos temas, quisiera concluir reforzando con algunos casos, ¿no? Con alguna casuística relevante, que nos van a permitir, como les había ya adelantado, poder reforzar algunos conceptos. Básicamente, en esta etapa voy a comentar algunos casos y vamos a, en base a los elementos de los mismos, de los mismos casos, vamos a determinar si estamos ante inaplicaciones con efecto general o inaplicación con efecto particular. El primer caso tiene que ver con la infraestructura, con un caso vinculado con infraestructura de telecomunicaciones. Este es un caso que cuenta ya con un pronunciamiento en la segunda instancia de este año, en el que un denunciante cuestionó un requisito denominado autorización de uso de infraestructura de terceros para mantener instalada una infraestructura de telecomunicaciones, tema de cableado aéreo, ¿no? Que estaba materializada o contenida, este requisito, esta barrera, en el segundo párrafo de una ordenanza, de la ordenanza 554 de la Municipalidad Distrital de Miraflores, así como en diversos actos emitidos por esa municipalidad. Lo primero que tenemos que atender en este caso es que se está ante un requisito, ante una barrera del tipo requisito, y que esta barrera está, o esta medida tipo requisito, está afectando el desarrollo de una actividad económica, que es el desarrollo de la actividad de telecomunicaciones. Entonces, es impuesta por una entidad pública como es la municipalidad. Estamos entonces ante una barrera burocrática. Y esta barrera burocrática está contenida en una disposición administrativa y actos administrativos. Las disposiciones administrativas son, digamos, como ya habíamos comentado, disposiciones o normas de alcance general, ¿no? Como es el caso de la ordenanza. Por lo tanto, esta medida se aplica, si bien puede haber un solo denunciante que denuncia esto, se aplica a todos aquellos que quieran desarrollar esta actividad dentro de la jurisdicción de Miraflores. No únicamente el denunciante, sino a todos. Por ahí ya podemos tener una idea de cómo podría resultar el pronunciamiento del INDECOPI en este caso. Bien, en este caso el INDECOPI declaró ilegal esta medida, toda vez que entendió que la entidad, la municipalidad, vulneraba el artículo 4 de la Ley 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión en Infraestructura de Telecomunicaciones, así como su reglamento. Vulneraba esta ley porque esta ley establece los requisitos máximos que se exigen para obtener una autorización para instalar infraestructura de telecomunicaciones, dentro de los cuales no se encuentra el requisito cuestionado por el denunciante. Aquí hacer un breve paréntesis. Casos como estos hemos visto bastantes en la comisión, ¿no? Por ejemplo, hay muchas normas que regulan determinadas materias, pensemos licencia de funcionamiento, etcétera, donde estas normas te dicen cuáles son los requisitos máximos que las entidades te pueden exigir para poder desarrollar o para obtener algún permiso, alguna licencia. Pero muchas veces las entidades imponen requisitos adicionales. Este es un supuesto de ese tipo. Este requisito era un requisito adicional al requisito establecido en la Ley de Fortalecimiento de Infraestructura de Telecomunicaciones. Entonces, en la medida que era un requisito que superaba lo establecido ya por esta ley, era una barrera burocrática incompatible con una norma legal, ¿no? Y por lo tanto una barrera burocrática ilegal, de acuerdo con este análisis de legalidad que desarrolla la comisión, ¿no? Y el INDECOP. Entonces, al ser un requisito, una barrera declarada ilegal y contenida en una disposición administrativa de alcance generalizado en el distrito, ¿cómo creen que fue el pronunciamiento o el mandato de inaplicación del INDECOPI en este caso? Fue un mandato de inaplicación con efectos generales. Por lo tanto, la municipalidad, para el desarrollo de este tipo de actividades, ya no podía, o para mantener desarrollando estas actividades, ya no podía exigir el requisito, no únicamente al denunciante, sino a ningún otro vecino del distrito que se esté dedicando también al desarrollo de la misma actividad. Bien.
El segundo caso que les quiero comentar tiene que ver con un caso de imposición de un plazo determinado. Recordemos que, como les había comentado, las barreras pueden tomar la forma de también limitaciones, ¿no? Y este es un caso donde, a través de la imposición de un plazo, se limita el ejercicio de un derecho. Entonces, vamos a ver que este caso también cuenta con un pronunciamiento ya de segunda instancia, también en este año, y tiene que ver con el siguiente caso. En este caso, el denunciante cuestionó la imposición de un plazo de vigencia de 4 años para el registro sanitario de desinfectantes y otros insumos de tratamiento de agua para su comercialización. Es decir, se dedicaba a desarrollar este tipo de actividad y la entidad, en este caso el Ministerio de Salud, le imponía un plazo de vigencia a este permiso que tenía. El registro sanitario es un permiso, ¿no? Y esta limitación, su permiso, estaba materializada o contenida en diversos actos administrativos emitidos por el Ministerio de Salud. Nótese que en este caso la barrera está contenida en actos administrativos que están dirigidos de manera específica al denunciante. Su registro sanitario es un permiso que se le da exclusivamente a él. Entonces, mediante acto administrativo se le imponía esta vigencia de su permiso. El Indecopi declaró ilegal esta medida, toda vez que la entidad vulneró los artículos 2 y 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, el cual establece que el plazo de vigencia de un título habilitante es indeterminado, salvo que se establezca por ley, decreto legislativo o excepcionalmente por decreto supremo. Bien, en este caso, toda vez que esta vigencia a su título habilitante, a su permiso para comercializar este tipo de productos, no tenía, digamos, el respaldo de alguna ley o de un decreto legislativo que le permita imponer esta limitación al ministerio, se consideró que se había vulnerado esta norma, ¿no? Esta ley de procedimiento administrativo general que establecía que se tenía que contar con esos respaldos normativos, ¿no? Entonces, en este caso, al no existir eso, el Indecopi declaró que esta medida, esta limitación, era una barrera burocrática ilegal, porque vulneraba otra norma, ¿no? Como es la Ley de Procedimiento Administrativo General en este extremo. Y como era una barrera ilegal contenida en un acto administrativo, ¿cómo creen que fue el pronunciamiento del Indecopi en este caso? ¿Efectos generales o particulares? En este caso, a diferencia del anterior, como la medida está contenida en un acto administrativo que es de efecto particular al denunciante, naturalmente el pronunciamiento o el mandato de inaplicación de esta barrera declarada ilegal tuvo también efectos particulares, con lo cual el ministerio ya no podía imponerle esta limitación específicamente al denunciante, ¿no?, de esta barrera. Bien, veamos un tercer caso, que tiene que ver esta vez con derechos de trámite. Como les había comentado, las barreras también pueden tomar la forma de cobros, ¿no? Y justamente les había adelantado que estos cobros, por ejemplo, pueden ser derechos de trámite, ¿no? Que son estas tasas administrativas que se pagan al momento de tramitar algún procedimiento ante una entidad. En este caso también estamos ante un caso que tiene un pronunciamiento ya en segunda instancia, ¿no? Firme, del 2019. En este caso, el denunciante cuestionó el cobro de los derechos de trámite correspondientes a diversos procedimientos administrativos contenidos en el texto único de procedimientos administrativos de la Marina de Guerra del Perú, aprobado por decreto supremo del Ministerio de Defensa. Bien, el texto único de procedimientos administrativos, que como ya les había comentado antes, es el TUPA, es justamente este instrumento que tienen muchas entidades que posiblemente ustedes conozcan, donde detallan toda la lista de procedimientos que se siguen ante ella y que de alguna manera ordenan los requisitos, las tasas administrativas, los plazos, el régimen de silencio que comentábamos también al inicio, aplicables a determinado procedimiento administrativo. En este caso, lo que se cuestionó entonces fueron justamente esas tasas administrativas, esas tasas, ¿no?, que estaban contenidas en el TUPA de la Marina de Guerra y que estaban a su vez aprobadas en un decreto supremo, que es del Ministerio de Defensa, que es una disposición administrativa. Digamos que por la forma
no había ningún problema, estaban aprobadas por la norma de mayor jerarquía, que es justamente una formalidad para aprobar este tipo de tasas, ¿no? De tasas administrativas. Sin embargo, el Indecopi declaró que era una medida ilegal porque contravenía un extremo de la ley del procedimiento administrativo general, particularmente el numeral 53.2 y 53 de la ley de procedimiento administrativo general, a esa fecha, que a saber establecía que las entidades deben utilizar la metodología vigente para la determinación de derechos de trámite, desarrollada en un decreto supremo, un reglamento que es el 64/2010. En simple, lo que quiere decir, o el motivo de esta ilegalidad, es que todas estas tasas administrativas, estos derechos de trámite, y esto quiero que también les quede claro, esto aplica para todas las entidades de la administración pública, estas tasas administrativas deben de seguir para efectos de determinar su cuantía, es decir, cuánto me van a cobrar o me van a exigir pagar por derecho de tasa administrativa, deben de seguir una metodología de determinación de costos. ¿Por qué? Porque a diferencia de los negocios particulares o un particular, por ejemplo, las entidades no lucran. Las entidades públicas, cuando te cobran una tasa administrativa, lo hacen por un servicio que prestan. Entonces se entiende que la cuantía de la tasa administrativa que exigen pagar a los administrados no debe de superar ese servicio público que se le presta al administrado y por el cual se le cobra la tasa administrativa. Entonces, justamente para evitar que se supere ese costo del servicio público que prestan, es que existe una metodología, hay una regulación para que las entidades puedan determinar cuánto es específicamente lo que deben de cobrar a los administrados por derecho de trámite de un procedimiento. Y en este caso, estos cobros, estos derechos de trámite, no habían seguido esa metodología para determinar esa cuantía. Entonces, al haber incumplido o haber vulnerado esta norma del procedimiento administrativo general, el Indecopi declaró que era una barrera burocrática ilegal. Y este pronunciamiento, ¿cómo creen que finalmente salió? ¿Como con un mandato de inaplicación general o particular? La respuesta es fácil, ¿no? Podemos ver que es un cobro y que está en una disposición administrativa y que fue declarado ilegal. Por lo tanto, recordando que este tipo de medidas ilegales en disposiciones administrativas tienen efectos, digamos, generales, el mandato de inaplicación también fue con efecto general. Por lo tanto, estas tasas fueron ilegales para todo aquel que quiere desarrollar estos procedimientos administrativos ante la entidad, ¿no? Ese fue un mandato con efecto general. A ver, un caso más que quiero comentarles, penúltimo caso, tiene que ver con restricción horaria en la mesa de partes virtuales. Y esto es algo que últimamente se ha venido también a propósito digamos, de la pandemia y de que muchas entidades empezaron a registrar la recepción de documentos a través de mesas de partes virtuales. Es algo que también el Indecopi ha estado supervisando, ¿no? De manera proactiva. Bien, este caso es el siguiente. Cuenta también con un pronunciamiento ya de segunda instancia, en 2021. Y en este caso, una denunciante cuestionó la limitación de recibir solicitudes a través de medios de transmisión de datos a distancia, como correo electrónico, únicamente en el horario institucional de atención presencial al público, materializada en un oficio emitido por el Ministerio de Educación a la denunciante, es decir, un acto administrativo. En este caso, nótese que estamos ante una barrera del tipo limitación. Y lo que ocurría era lo siguiente, y esto ha pasado con muchas entidades. Muchas veces cuando las personas o los administrados, a mí mismo me ha pasado, ¿no? Hemos tratado de ingresar un documento ante una entidad a través de una mesa de partes virtual, nos sale o nos salta un mensaje que nos dice que el documento únicamente puede ser recibido en horario institucional de atención al público. Por ejemplo, lo intentamos ingresar a las 6:30 o 7 de la noche y el documento rebota o no nos permite el ingreso, ¿no? Porque se entiende que el horario institucional es hasta las 4:30 o 5 o 5:30 y no nos permite el ingreso de este documento. Bien, eso va en contra de lo establecido en un artículo, el 134 de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
toda vez que los documentos remitidos, según esta ley, a través de medios de transmisión de datos a distancia, deben considerarse presentados en la fecha de envío de la documentación, sin limitar ni restringir la presentación de tales documentos al horario de atención presencial al público de la entidad administrativa. Ciertamente, lo que pasaba es que como ustedes comprenden, existe un plazo que empieza a correr desde la recepción del documento. Muchas veces las entidades no permitían el ingreso del documento en el mismo día, sino que lo registraban, te lo permitían, pero te lo entendían como recibido al día siguiente, ¿no? Porque no lo habías presentado en su horario institucional. Entonces ahí ya digamos que el plazo corría para ellos recién al día siguiente. Ese extremo vulneraba lo establecido en este artículo. Entonces, en este caso, se cuestionó precisamente esa limitación, ¿no? En cuanto a la recepción de solicitudes a través de estas herramientas, ¿no? Virtuales. Entonces, el Indecopi declaró que esta era una medida ilegal. Ahora, como esta medida estaba contenida en un oficio emitido, en este caso por el Ministerio de Educación a la denunciante, la barrera burocrática, como ustedes pueden notar, estaba contenida en un acto administrativo, porque este oficio es una comunicación exclusivamente dirigida a la persona, ¿no? Al administrado. Entonces, en este caso, era una barrera ilegal contenida en un acto administrativo. Por lo tanto, el pronunciamiento del Indecopi en este caso fue con efectos particulares, únicamente para el caso del administrado. No tuvo estos efectos generales. Finalmente, un último caso que quería traerles, a manera de afianzar estos conceptos, tiene que ver con centros de enseñanza superior. Este es un caso también con un pronunciamiento ya en segunda instancia, en el cual una denunciante cuestionó la prohibición de desarrollar la actividad de enseñanza superior en un inmueble ubicado en el distrito de Miraflores, materializada en la ordenanza 1012 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Que es una disposición administrativa y que prevé el índice de usos para la ubicación de actividades urbanas en el distrito de Miraflores. Estos casos municipales también son bastante recurrentes, ¿no? Ante la comisión de COPI. En este caso, nótese que la medida era una prohibición. De plano, la municipalidad prohibía a esta persona, a esta denunciante, desarrollar una actividad económica como es la enseñanza superior, ¿no? En un inmueble ubicado en este distrito, ¿no? Y básicamente ello porque entendía que, de acuerdo con el índice de usos que se había aprobado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es la que aprueba el índice de usos para las jurisdicciones distritales, en este caso de la Miraflores, se entendía pues que era una actividad incompatible, ¿no? Con estos índices. El Indecopi en este caso, previo análisis de legalidad, declaró pues que, o advirtió que no había, digamos, algún extremo ilegal en cuanto a esta medida. Sin embargo, ya en el marco de una evaluación de razonabilidad, determinó que esta medida, esta prohibición de desarrollar esta actividad de enseñanza superior, producto de esta ordenanza, era una medida carente de razonabilidad, toda vez que las entidades denunciadas no acreditaron, en este caso las entidades denunciadas fueron la Metropolitana de Lima y Miraflores. Y fue carente de razonabilidad toda vez que estas entidades no acreditaron que en las zonas calificadas como residencial de densidad muy alta del distrito, que era, digamos, la zona donde se quería abrir este colegio, este instituto de enseñanza superior, existe un problema con el desarrollo urbanístico, el patrimonio, la seguridad o la salud que haya sido generado por el funcionamiento de estos establecimientos, ¿no? Con este giro económico. Y que por lo tanto amerite que deba de ser solucionado a través de la prohibición de realizar dicha actividad económica en tales zonas. Es decir, producto de una evaluación de razonabilidad, como estábamos viendo que también efectuó el Indecopi, no se pudo acreditar que esta medida no sea una medida arbitraria. Es decir, recordemos que en el marco de una evaluación de razonabilidad se evalúa si esta medida, en primer lugar, responde a solucionar un problema. Es decir, esta prohibición responde a solucionar algún problema público identificado o no responde a solucionar o no se evidencia un problema.
Si se evidenciara un problema, inclusive podríamos ver que muchas veces esta medida, si bien tiene este sustento, no necesariamente está destinada a resolver el problema, o que existen otras medidas menos graves, ¿no? que importan menos carga para los administrados que también pueden solventar el problema detectado. Sin embargo, en este caso no se identificó la existencia de plano de algún problema con abrir este tipo de centros de enseñanza superior en esta zona, ¿no? del distrito. Por lo tanto, de plano, al no identificarse un problema que se busque solucionar con esta medida, se declaró que esta era una medida carente de razonabilidad. ¿Bien? Y en ese sentido se dispuso pues su inaplicación. ¿Y qué tipo de inaplicación creen que se dispuso en este caso? ¿Con efectos generales o particulares? Con efectos particulares, porque estamos, digamos, en este caso, nótese que si bien se trata de una prohibición que está contenida en una disposición administrativa, esto fue en el marco de un procedimiento de parte, no en el marco de un procedimiento de oficio, que era el único supuesto o el único tipo de procedimiento dentro del cual una medida declarada, una barrera declarada como carente de razonabilidad, en el marco de la modificatoria reciente de la ley antibarreras, puede merecer un pronunciamiento con efectos generales, ¿no? En este caso, fue en el marco de un procedimiento de parte, una prohibición, contenía una expresión administrativa y los efectos fueron particulares, ¿no? Además, también por la temporalidad fue presentada esta denuncia, ¿no? Previa también a la católica. Pero bueno. Bien, no sé si hasta aquí ha habido alguna pregunta adicional. Voy a tratar de revisar el chat antes de concluir. Me parece que sí hay una pregunta que tiene que ver justamente con la venta de alimentos. Aquí nos consultan, nos dicen, ¿no? A ver, una municipalidad no tiene regulación sobre las actividades de food trucks, venta de alimentos en vehículos modificados. Sin embargo, internamente llegó a un acuerdo con un grupo de administrados para que estos cancelen un monto mensual para que puedan tener permisos para realizar sus actividades. Es un trámite que no está en el TUPA. Un día la municipalidad decidió no renovar el permiso de un solo administrado. Nos consultan si es posible considerar dicha negativa de renovación como barrera burocrática. Bien, este es un supuesto bastante específico, en realidad, el que nos consultan. En la medida que nosotros somos un órgano de naturaleza resolutiva, yo no podría darles un alcance muy específico respecto de algo planteado así tal cual, toda vez que podría implicar, pues, de alguna manera adelantar algún criterio, alguna opinión, ¿no? Algún adelanto de opinión. Sin embargo, sí comentarles respecto o a propósito de esta consulta que de acuerdo con las normas o el marco normativo que nosotros evaluamos en materia de legalidad, los requisitos o los procedimientos administrativos para que puedan ser exigibles a los administrados deben de constar en un TUC. Eso digamos que nosotros ya lo sabemos y lo hemos visto en muchísimos procedimientos. Bien, todo requisito para poder ser exigido al administrado tiene que contar con esta característica de la publicidad, ¿no? Que es estar en este texto único de procedimientos administrativos. Eso es lo que les podría comentar. Bien, finalmente, ya para concluir esta videoconferencia, comentarles que nosotros contamos con un portal web de eliminación de barreras burocráticas. El enlace está ahí en pantalla. Les invito, por favor, que puedan darse un tiempo para poder conocerlo, poder entrar. Van a poder encontrar ahí información sumamente valiosa de lo que hace el INDECOPI en esta materia. Hay un documento que es el ABC para la presentación de denuncias, que ha sido recientemente relanzado y cuenta con información sumamente importante relativa, por ejemplo, a los requisitos para la interposición de denuncias ante el INDECOPI en esta materia. Tiene información valiosa, por ejemplo, y muy clara, muy simple, al alcance de todos, de cualquier persona, cualquier ciudadano, agente económico, emprendedor, empresa, relativa, por ejemplo, a la representación,
Es un documento bastante orientador, es una guía práctica muy buena que les recomiendo que lo vean. También van a poder encontrar información en este portal sobre el buscador de resolución, que les van a poder permitir identificar algunos pronunciamientos puntuales que quieran conocer a más detalle, que quieran revisar. El marco normativo también de simplificación administrativa, les he mencionado varias normas a propósito de esta charla, ¿no? La Ley de Procedimiento Administrativo General, hemos hablado de varios artículos de esta ley, entonces ahí van a poder encontrar su versión actualizada, van a poder encontrar otras normas de simplificación adicionales también. También van a poder encontrar en este portal procedimientos ante la SEP y la sala, cuál es el procedimiento, el plazo de 120 días, cuál es el itinerario de una denuncia, la admisión, la procedencia, que justamente tiene que ver con ver si calza dentro de la definición de barrera, el análisis de legalidad, de razonabilidad que les comento, el pronunciamiento, la notificación, etc. Y también documentos muy importantes que van a poder encontrar aquí son los boletines de naturaleza semestral, que contienen mucha información también relevante en materia de barreras burocráticas y recoge, digamos que, un resumen de los pronunciamientos más importantes que ha tenido los distintos órganos, la comisión, la sala, y con los criterios también importantes que se han tomado ya a lo largo de los años, ¿no? Y que se han venido consolidando la práctica del INDECOPI en esta materia tan importante de barreras burocráticas. Bien, estos son el correo al cual nosotros tenemos un correo de consultas barreras, que lo estoy proyectando ahora si quieren tomar nota, al cual pueden dirigir sus comunicaciones sobre temas de barreras burocráticas y sin perjuicio, lógicamente, de la vía de la mesa de partes, ¿no? Virtual o presencial física, que es lo que se está manejando en la institución. Muchísimas gracias por su atención. Ya con esta información doy por concluida la videoconferencia de hoy. Muchas gracias por su atención nueva. En nombre de la Escuela Nacional del INDECOPI, queremos agradecer a nuestro ponente por la excelente exposición y a los participantes por su asistencia y su activa participación con sus preguntas. Recuerden que en el chat van a encontrar una breve encuesta de calidad para la mejora de nuestras ofertas académicas. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia el día de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. INDECOPI. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.